Bueno, estudiantes, ahora en este video vamos a resolver como ejemplo algunos ítems del ejercicio número 4, en el que teníamos que resolver las ecuaciones que nos planteaban, indicando como siempre el conjunto de restricción. Entonces, siempre tenemos que recordar que al verificar alguna identidad trigonométrica o resolver alguna ecuación que es muy similar, tenemos que ver primero dónde vive este x, ¿sí? ¿Cuál es el dominio en el que me voy a mover para que esta expresión exista primero? ¿Sí? Entonces, veamos eso. En este caso es fácil, porque acuérdense que lo que tenemos que ver son las funciones que están involucradas. En este caso tenemos la función seno, la función coseno y la función otra vez coseno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el dominio de la función seno? Los reales, al igual que la función coseno. Entonces, en este caso no hay mayores restricciones. O sea, mi restricción es que x pertenece a los reales. ¿Sí? Porque para cualquier valor de x, la expresión 2x va a ser un número real y el seno está definido para cualquier número real, así que súper bien. Y lo mismo que con el x, así que no había que hacer mayor trabajo en ese aspecto de las restricciones. Entonces podemos entrar al tiro a la segunda parte de estos ejercicios, que es ver ya la solución. O sea, para qué valor de x esta suma de acá es igual al coseno de x. Entonces lo primero que vamos a hacer, tenemos seno de 2x. ¿Sí? Entonces, como tenemos seno de 2x, vamos a aplicar la identidad trigonométrica que conocemos para el seno del ángulo doble. Entonces, ¿qué tenemos? Un medio por... ¿Cuánto es el seno de 2x? Entonces es 2 por seno de x por coseno de x, ¿cierto? Eso para el seno del ángulo doble. También conocemos una identidad para el coseno cuadrado, ¿sí? Como ya hemos visto, acuérdense, el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1 siempre, para cualquier valor de x. Entonces, si despejamos de ahí el coseno cuadrado, nos queda que coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a llevar hacia acá. Entonces, en vez de escribir coseno cuadrado, vamos a escribir 1 menos seno cuadrado de x. Y queremos ver cuándo eso es igual a coseno de x. ¿Sí? Acuérdense, no olviden, el seno de 2x lo reescribimos como 2 seno de x por coseno de x, y el coseno cuadrado de x lo reescribimos como 1 menos seno cuadrado de x, para que no se pierda de vista de que cuál es la correspondencia entre las expresiones. Esta de acá es esa de aquí, esa de acá corresponde al coseno cuadrado. Entonces, a simple vista ya podemos ver que hay algún paso que se puede hacer, que es simplificar este 2, ¿cierto? Se puede simplificar esos dos. ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a llevar todo hacia un lado, porque si se dan cuenta aquí tengo un coseno y acá tengo otro coseno. Entonces, si llevo este coseno hacia el otro lado, a lo mejor puedo factorizar, puedo hacer algo que me convenga, porque ese es siempre el objetivo para poder solucionar una ecuación, es simplificarla lo más posible, reducirla lo más posible. Y eso se hace aplicando identidades, factorizando, simplificando. Entonces, si veo que tengo un factor común aquí con este de acá, me conviene tenerlo al mismo lado. Entonces vamos a restar coseno de x a la ecuación para llevarlo hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Me va a quedar aquí, como simplifique el 2, me va a quedar seno de x, coseno de x, y aquí al ladito voy a poner el menos coseno de x, para que queden juntos. Más 1 menos seno cuadrado de x. Pero ¿qué expresión tenemos acá? ¿Qué tipo de producto notable es eso? O si podría aplicar algún producto notable ahí. 1 lo podemos ver como 1 al cuadrado, ¿cierto? Porque eso sigue siendo 1. Entonces acá tengo un número al cuadrado menos otro número al cuadrado. Es una diferencia de cuadrados. Recordando ya materia anterior, eso se puede factorizar como una suma por su diferencia, ¿cierto? Entonces el primer valor menos el segundo valor, sin el cuadrado, las raíces de ellos. ¿Sí? Por ahora las mismas expresiones, pero ahora sumándose. Y eso me quedó igualado a 0, porque resté el coseno de x. Llevé todo hacia un lado. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos llevado el coseno hacia el otro lado para poder factorizar? Entonces vamos a hacerlo. Coseno de x factor d. Entonces, para esta expresión tengo que multiplicarlo por seno, ¿cierto? Y aquí, ¿por cuánto tengo que multiplicar coseno de x para obtener menos coseno de x? Por menos 1. Menos 1. Luego acá. Entonces tenemos, ahora ojo aquí, vamos a hacer un pequeño arreglo. Porque acá yo tengo seno de x menos 1 y aquí tengo 1 menos seno de x. ¿Se dan cuenta? O sea, son casi la misma expresión, pero aquí los signos están cambiados. ¿Se dan cuenta? Aquí el 1 está negativo, aquí está positivo, aquí el seno está positivo y aquí está negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer aparecer un término común? Vamos a sacar un menos de aquí. Entonces, esto es lo mismo que yo escriba menos seno de x menos 1. ¿Sí? Para poder cambiarle los signos. Porque si le cambio los signos, ahora tengo un término común. ¿Se dan cuenta?
Y está bien, porque menos por seno de x me da menos seno de x, y menos por menos 1 me da 1 positivo, que es lo que tenía inicialmente. Así que no cambié nada de la expresión. Y aquí simplemente me queda 1 más seno de x. ¿Sí? Entonces, como ya encontré otro factor común, ¿sí? Que es el seno de x menos 1, vamos a factorizar ahora por ese factor. Entonces nos va a quedar el factor común, que es seno de x menos 1, ¿cierto? ¿Y qué nos va a quedar ahora? Nos va a quedar factor de... ¿Por cuánto tengo que multiplicar para obtener esta expresión? Por coseno de x. Que el signo viene ahora menos 1 más seno de x, ¿cierto? No olvidar el paréntesis. Y esto necesito que sea igual a 0, ¿sí? Si lo resuelvo un poco más, lo trabajo un poco más, llego a esto y aquí me quedaría ¿qué cosa? Coseno de x menos seno de x menos 1, ¿cierto? Igual a 0. Entonces tengo una multiplicación, ¿cierto? Igualada a 0. Entonces, cuando una multiplicación igual a 0, cuando uno de los factores, en este caso es seno de x menos 1 es uno de los factores, es igual a 0, o el segundo factor, que en este caso es coseno de x menos seno de x menos 1, cuando ese factor es igual a 0, ¿sí? Entonces, empecemos a resolver. Entonces, cuando esto es igual a 0, cuando esta expresión es igual a 0, cuando el seno de x es igual a 1, ¿cierto? Si llevo el 1 hacia el otro lado. Y acá, cuando tengo esto, cuando coseno de x menos seno de x es igual a 1. Tengo ahí, entonces ya simplifiqué mucho más mi expresión. O sea, ahora, empezando ya me dividí en casos. Y uno de los casos es mucho más reducido. Tengo que ver cuándo el seno es igual a 1. Y antes tenía que analizar cuándo toda esta expresión era igual a 0. Entonces, eso es la eficacia de aplicar todas las identidades y arreglos algebraicos que uno pueda aplicar. Entonces, siempre todos los movimientos que hagan, los pasos algebraicos que hagan, tienen que ir en vista de poder siempre reducir la expresión, factorizarla, aplicar alguna identidad, algún producto notable, esas cosas, para después por factorizar y simplificar. ¿Sí? Entonces, veamos primero esta parte que es la más básica. Cuando el seno de x es igual a 1. Entonces vamos a ayudarnos otra vez de la circunferencia unitaria y veamos cuando el seno es igual a 1. Recordemos que el seno es la coordenada y queremos ver cuándo es igual a 1. Entonces podemos ver aquí que el seno es igual a 1, ¿dónde? En pi medios. ¿Sí? En pi medios y luego todas las vueltas que haga hasta llegar hasta pi medio otra vez. Entonces, si estoy en pi medios, puedo recorrer toda la circunferencia. Si la recorro toda, después vuelvo a llegar otra vez al pi medios. Después de dar una vuelta. Si después doy otra vuelta entera, igual voy a llegar otra vez al pi medios. Entonces es pi medios y todas las vueltas de la circunferencia que vuelvan a terminar en él. ¿Sí? Que tienen que ser una vuelta entera en este caso. Entonces, el x tendría que ser igual a ¿cuánto? A pi medios más las vueltas completas de la circunferencia. Entonces, en este caso serían 2k pi. ¿Sí? 2pi es la vuelta entera y al agregarle ese k son todas las vueltas enteras que yo haga. ¿Sí? 2pi la vuelta entera y el k me indica las cantidades de vueltas que haga. Que independiente de la cantidad, siempre voy a llegar a ese pi medios. Entonces, por eso ese k es un k que corre libremente. Con la condición, eso sí, de que sea un número entero. ¿Sí? Porque es una vuelta entera. Tiene sentido. Entonces, ahí estamos listos cuando el seno de x igual a 1. Ese es un caso cuando esta expresión me da igual a 0. ¿Sí? Cuando esta expresión de acá me da igual a 0. ¿Sí? Cuando x toma esos valores, que son infinitos. ¿Sí? Veamos ahora esta expresión de acá, que está un poco más abstracta, por así decirlo. Analicémosla por separado. Tenemos coseno de x menos seno de x igual a 1. ¿Sí? Entonces ahí estoy buscando cuándo, para qué valor de x, el coseno de ese x menos el seno de ese mismo x es igual a 1. Entonces no está a la vista cómo podré despejar fácilmente ese x. Entonces aquí viene un paso algebraico súper importante, que es un truquito que tienen que aprender. Entonces tengo un coseno y un seno restándose. ¿Qué identidad a mí me involucrará a dos términos de esta manera? ¿Qué identidad a lo mejor me permitirá juntar estos dos términos en una sola función trigonométrica? ¿Por qué? Porque ahora tengo dos funciones involucradas viendo que sean igual a 1. O sea, cuando cambié aquí el seno nos salió fácil porque teníamos seno igual a 1. Entonces yo sé cuándo el seno igual a 1. Pero ahora quiero ver cuándo la resta
es igual a 1 es un poco más complicado. Entonces, ojalá formar acá alguna identidad que me permita juntar estos dos términos en una sola función trigonométrica. ¿Sí? Entonces tengo coseno menos seno. ¿Sí? Tengo un coseno en la primera expresión y un seno en la segunda expresión. Entonces tengo una resta. ¿Dónde hay alguna identidad que me involucre la resta? Exactamente el seno y el coseno de la resta de algún ángulo me involucra estas cosas así. Entonces recordemos primero el seno de la resta en este caso, porque el seno de la resta me incluye un menos. Entonces yo sé que el seno de, por ejemplo, alfa menos x, ¿a qué va a ser igual a eso? Va a ser igual al seno de alfa, ¿cierto? Por coseno de x menos el coseno de ese alfa por el seno de x. Entonces se dan cuenta que en esta expresión de acá, en esta expresión de acá, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo este coseno de x y tengo este seno de x y esa resta. ¿Sí? Por eso yo, al haber visto esto, debería haber dicho, pero el seno de la resta de ángulos me involucra algo parecido. Tengo un término con un coseno y tengo restándole un término con un seno. ¿Ve? Coseno restando un término con seno. ¿Qué le falta a esta expresión? Está multiplicada por algún seno de un ángulo y por el coseno de un mismo ángulo, de ese mismo ángulo. O sea, que este seno está multiplicado aquí por un coseno de un ángulo y este por un seno de ese mismo ángulo. ¿Sí? ¿Cómo podré formar yo eso? Porque necesito que sean el coseno y el seno del mismo ángulo. ¿Sí? Entonces, veamos. Por ejemplo, ahora yo tengo coseno de x menos seno de x. Eso yo lo podría ver como 1 por coseno de x menos 1 por seno de x. Y eso es igual a 1, ¿cierto? Entonces, esta expresión de acá, la podré ver como esta identidad. O sea, este 1 será un seno de alfa y este 1 será un coseno de alfa. ¿Sí? Esto será un seno y esto será un coseno del mismo ángulo. ¿Sí? Entonces, veamos la circunferencia unitaria. Entonces, este debería ser un seno, ¿cierto? Entonces, veamos dónde el seno es 1. Entonces, el seno es 1, ¿dónde? En pi medios, ¿cierto? Entonces, el 1 lo podríamos escribir como seno de pi medios. Vamos a dejarlo escrito. Como seno de pi medios, ¿cierto? Ese 1 de ahí. Y el 1 de acá tiene que ser un coseno. Entonces, ¿dónde el coseno me da 1? El coseno me da 1, ¿dónde? Aquí, justo en 0. Entonces, coseno de 0 sería este 1. Lo podemos escribir como coseno de 0, ¿cierto? Entonces, acá se dan cuenta que no nos sirve porque yo necesito que sea una expresión que el coseno esté multiplicado por el seno y acá con un coseno, pero del mismo ángulo. O sea, que el argumento de este sea igual al argumento de ese. ¿Sí? Entonces no me sirve. No me sirve porque este 1 yo lo tengo que escribir como seno de algo, pero ¿en dónde va a ser ese seno 1? En pi medios. Y este 1 de acá, ¿dónde me sirve? En 0. Entonces no se hacen en el mismo ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ya no me sirve esto. Entonces, veamos ahora otra vez. Coseno de x menos seno de x igual a 1. ¿Sí? Entonces, veamos la circunferencia unitaria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta, aquí en pi cuartos, se dan cuenta que el seno y el coseno son el mismo. Son raíz de 2 medios. ¿Sí? El seno y el coseno de pi cuartos son iguales. O sea, raíz de 2 medios es el seno de pi cuartos y raíz de 2 medios también es el coseno de pi cuartos. ¿Sí? Entonces, este valor de acá me va a servir mucho. ¿Por qué? Si yo amplifico exactamente por raíz de 2 medios, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me va a quedar esta expresión? Me va a quedar raíz de 2 medios, ¿cierto? Por coseno de x menos raíz de 2 medios por seno de x igual a raíz de 2 medios, ¿cierto? ¿Y qué es raíz de 2 medios? Vimos que era seno y coseno de pi cuarto. Entonces, convenientemente, para yo formar esta igualdad acá, o sea, esta expresión de aquí, ¿cómo lo voy a escribir acá? En esta parte de la expresión lo voy a escribir como seno de pi cuartos, porque necesito ese seno acá. Entonces aquí lo voy a escribir como seno de pi cuartos por coseno de x, y acá lo voy a escribir como coseno de pi cuartos,
¿sí? Porque necesito este coseno de acá. Entonces aquí lo voy a escribir como coseno de pi cuartos. Me puedo dar esa libertad de elegir cómo escribirlo porque yo sé que el raíz de 2 es igual a seno de pi cuartos, como tanto lo es para el coseno de pi cuartos. Toma, son esos dos valores. O sea, el seno de pi cuartos es raíz de 2 medios, pero también es coseno de pi cuartos. Entonces yo puedo elegir cómo escribirlo. Por eso era conveniente amplificar por este valor. Y ahí me quería por seno de x igual a raíz de 2 medios. Y ahí logré formar la expresión que define al seno de la resta. ¿Se dan cuenta? Tengo seno de un ángulo, que en este caso es pi cuartos, por el coseno de otro ángulo, menos el coseno de este mismo ángulo de acá, que sigue siendo pi cuartos, por el seno de un ángulo que es una incógnita en este caso. Entonces tengo la expresión. Entonces me di cuenta que este alfa es pi cuartos y x sigue siendo x. Entonces aquí este alfa va a ser ahora pi cuartos. Entonces esto va a ser igual a seno de pi cuartos, porque si vimos que el alfa en este caso era pi cuartos, menos x. Y eso va a ser igual a raíz de 2 medios. Entonces logré el objetivo que yo le había comentado al principio, de dejar todo en términos de una sola función trigonométrica, que en este caso es seno, porque ahora simplemente tengo que analizar dónde el seno es igual a raíz de 2 medios, dónde toma ese valor. Y ahí voy a estar listo para ver cuánto vale x, ¿sí? Porque veo ya, dónde el seno toma el valor del raíz de 2 medios, entonces esta expresión de acá va a tener que ser igual a ese valor que yo encuentre. Veamos cuál va a ser ese valor. Entonces, ¿en qué quedamos? Aquí se redució toda nuestra ecuación a ver cuándo el seno de pi cuartos menos x es igual a raíz de 2 medios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otra vez con ayuda de la circunferencia unitaria cuándo el seno es igual a raíz de 2 medios. ¿Sí? Entonces, busquemos el raíz de 2 medios. En la coordenada y, por ponerse que la coordenada y es el seno. Entonces, tenemos raíz de 2 medios acá. ¿Sí? Raíz de 2 medios es positivo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde el seno es positivo? En los dos primeros cuadrantes, porque estamos por sobre el eje y. ¿Sí? Entonces voy a encontrar un raíz de 2 medios acá y un raíz de 2 medios aquí también, en el segundo cuadrante. ¿Sí? ¿Y en dónde están esos ángulos? Justo en pi cuarto, podemos ver. ¿Y en dónde más? En 3 pi cuartos. ¿Sí? Entonces no tenemos que olvidar también las vueltas. O sea, me sirve pi cuartos y el momento en el que vuelva a tomar ese valor otra vez. ¿Cuándo vuelva a tomar ese valor? Cuando termine de dar una vuelta entera a la circunferencia. Entonces, ese valor más una vuelta entera vuelve a tomar el valor raíz de 2 medios. Entonces, pi cuarto y cualquier vuelta entera que dé a la circunferencia unitaria me va a dar igual a raíz de 2 medios el seno. ¿Sí? Entonces tengo un caso. Entonces esto me va a implicar que el ángulo en el cual estamos evaluando el seno, que en este caso es pi cuartos menos x, eso tiene que ser igual a pi cuartos, ¿cierto? Para que dé igual a raíz de 2 medios. Y todas las vueltas que habíamos visto, ¿cierto? Más 2 pi, porque tenían que ser vueltas enteras a la circunferencia. ¿Sí? Entonces, el argumento tenía que ser igual a esta expresión para que dé raíz de 2 medios. ¿Sí? Entonces, pero necesitamos saber cuánto vale x. Entonces vamos a despejarla. ¿Se dan cuenta? Tengo pi cuarto aquí, tengo pi cuarto acá, entonces los puedo simplificar. Y llego a que x tiene que ser igual a 2 pi. ¿Sí? Bueno, en este caso igual, si nos vamos más específicamente, sería menos 2 pi. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tenía un ángulo negativo? Es simplemente que lo estoy viendo las vueltas, por así decirlo, hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, cuando x es igual a menos 2 pi, es cualquier vuelta entera a la circunferencia partiendo de 0. O sea, parto aquí, ahí tengo una vuelta de 2 pi. ¿Sí? Después, otra vuelta de 2 pi. Eso es 2 pi. ¿Y qué sería menos 2 pi? Hacerlas hacia acá. Entonces, que yo ponga 2 pi menos 2 pi al final es lo mismo, porque voy a terminar en el mismo lugar, la vuelta va a ser la misma. Entonces ahí yo simplemente puedo poner 2 pi nomás. ¿Sí? Siempre con el k en z. Son las vueltas a la circunferencia partiendo desde 0, prácticamente. Porque si el k vale 0 aquí, le da menos 2 pi. Sí, pero menos 2 pi es lo mismo que 2 pi positivo. ¿Sí? Es una vuelta partiendo en sentido antihorario y en otra en sentido horario. Entonces es lo mismo a nivel. ¿Sí? Entonces ese es un caso. Después, ¿qué más tengo? Vimos que también era raíz de 2 medios aquí, en el 3 pi cuartos. Entonces la misma idea. El seno va a ser raíz de 2 medios en 3 pi cuartos y cuando termine de dar una vuelta completa a la circunferencia va a volver a tomar el raíz de 2 medios. Entonces es 3 pi cuartos. Entonces,
Ese era un caso. ¿Qué otro caso me sirve? Cuando pi cuartos menos x es igual a 3 pi cuartos en este caso. Vimos también que ahí también tomaba el valor raíz de 2 medios. Y en todas las vueltas que dé también van a ser así. Entonces ahí tengo que volver a despejar x, ¿cierto? Entonces en este caso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x igual a pi cuartos menos 3 pi cuartos menos 2k pi. Entonces, por ejemplo, ya vimos que el 2k pi da lo mismo si ponemos más o menos. Entonces yo aquí simplemente voy a poner 2k pi. ¿Sí? Y ahora, pi cuartos menos 3 pi cuartos, ¿cuánto es eso? Menos pi medios. ¿Sí? Entonces, menos pi medios. ¿Qué va a pasar? Hasta aquí mi solución ya la tengo. O sea, es x igual a 2k pi o x igual a menos pi medios más 2k pi. Eso acuérdense, con k en z. Pero por formalidad, uno no va a escribir como un ángulo negativo, pero podemos encontrar su equivalente a un ángulo positivo. Entonces, ¿qué es menos pi medios? Menos pi medios son 90 grados, ¿cierto? Entonces, si pi medios, ¿cuándo se obtiene? De dar un cuarto de vuelta a la circunferencia, ¿cierto? En sentido antihorario. Pero si yo voy, ¿qué significa menos pi medios? Dar un cuarto de circunferencia, dar vuelta, pero en sentido horario. Entonces aquí tengo el pi medio. ¿Sí? Entonces, este de acá es el punto que queda dado por el menos pi medios. ¿Se da cuenta que aquí, porque pi medios cuánto es? Un ángulo 90. Aquí se forma un ángulo de 90. ¿Sí? Como es menos pi medios es hacia acá, hacia abajo. O sea, hacia abajo no está también decirlo, en sentido horario. ¿Sí? Ahí se forma el ángulo de 90 y tengo pi medios. Pero, si se dan cuenta, es el punto que termina acá si yo voy en sentido antihorario. ¿Cuál será el punto que termina acá si voy en sentido horario? Entonces, si yo voy en sentido horario, tengo que recorrer toda la circunferencia hacia aquí y llegar hacia este punto, ¿cierto? ¿Y cuál es ese punto? Si voy en sentido horario, el 3 pi medios. ¿Se da cuenta? Entonces, es pi medios si voy en sentido horario, y es 3 pi medios si voy en sentido antihorario, que es cuando es positivo. ¿Ven? Entonces son el mismo punto, entonces son el mismo valor. Entonces ahí yo puedo ver que el menos pi medios es equivalente al 3 pi medios, porque terminan en el mismo punto en la circunferencia. Sí, lo único que cambia es la orientación. Entonces, pi medios son en sentido horario, perdón, menos pi medios en sentido antihorario, y en sentido... Entonces es menos pi medios en sentido horario, y es 3 pi medios en sentido horario. Y son equivalentes porque podemos ver que en la circunferencia unitaria utilizan el mismo punto, llegan al mismo punto. Entonces ese pi medio yo lo puedo escribir como 3 pi medios para ponerlo con su versión positiva, que es por formalidad, la verdad. Entonces, más 2k pi con k en z. Entonces ya tenemos la solución para esta expresión de acá. ¿Sí? Esa expresión de acá, recuerden que era el segundo factor de mi ecuación principal. Pero acuérdense que cuando yo trabajé con la ecuación principal, llegué a una factorización de esta forma. ¿Sí? Entonces, las soluciones van a ser la unión entre la solución que salió de este factor más la solución que salieron de este factor. Entonces, vamos a escribir la solución final, que va a ser la unión de todas esas soluciones. Entonces, son los x en los reales, ¿sí? Pero ¿cuál es x? Porque no son todos los reales. Entonces, primero descubrimos que el x tenía que ser pi medio más 2k pi, ese era un posible valor. Entonces, x me sirve si es igual a pi medios más 2k pi. Ese es uno de los valores que me sirve. O, ¿qué otro valor me sirve? Cuando es igual a 2k pi, que fue el que salió de la segunda factorización. O, cuando x es igual a 3 pi medios más 2k pi. Siempre con k en los enteros. Y ahí tenemos nuestro conjunto solución. Entonces, como conclusión, cuando usted se tope con una expresión de este tipo, el amplificar por raíz de 2 medios siempre va a ser un paso conveniente porque el raíz de 2 medios son el mismo valor bajo el seno y el coseno. O sea, en el mismo ángulo se obtiene raíz de 2 medios el seno y el coseno, que en este caso es pi cuarto. Entonces ahí yo fácilmente voy a poder formar la identidad trigonométrica de la resta del seno en este caso. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí hubiera sido una suma, usted tendría que haber formado la expresión con la suma. Y aquí le hubiera quedado pi cuartos más x, en ese caso. Simplemente eso.